Hola, mi nombre es Laura. En este módulo de Derechos Humanos hablamos de los principios, derechos y libertades de la igualdad, la discriminación, libertad de expresión y la prohibición a la tortura de los tratos inhumanos. Conforme a la tabla de derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, definimos esta igualdad y no discriminación como que todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, por lo cual debemos comportarnos fraternalmente entre todos. Todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración se dan sin distinguir raza, color, sexo, un idioma, una religión, una opinión política o cualquier otra índole, de origen nacional, social, puede ser posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición. La igualdad nos permite vernos a nosotros como pares, como humanos, como miembros de la misma comunidad, pero lastimosamente este derecho ha sido pisoteado desde nuestra historia con la esclavitud, la colonización, la discriminación de género, la xenofobia, el racismo, entre otros. Todas estas expresiones del mismo mal, no vernos como iguales. Lo anterior lo podemos corroborar en la prueba de la muñeca Clark. Los niños, los seres más inocentes, son el claro ejemplo de los efectos dañinos de un estereotipo racial y de una segregación étnica en un país como los Estados Unidos. La discriminación está arraigada en nuestro subconsciente como consecuencia de varios factores: la educación, la cultura, los estereotipos sociales, la historia de nuestras naciones, factores sociales y políticos. Un ejemplo visible de esto es el caso del veterano habitante de calle que transforman. Estamos tan ciegos de no ver que, a pesar de que es un hombre sucio con cabello largo y ropajes ajados, es igualmente un ser humano y que es la misma persona que vemos al final del video. La campaña de derechos humanos realizada en UPB nos permite concluir que el lenguaje inclusivo es muy importante. Hay estigmas y palabras demasiado hirientes que denigran la básica dignidad de las personas. Eso repercute en dañar otros derechos. Por ejemplo, la discriminación puede generar tortura, puede generar asesinatos, puede segregar la libertad de expresión, y hay otros que prefieren censurar a otros que ven como diferentes. También denigra el derecho a la educación, como los Estados Unidos con la segregación racial y el caso de las escuelas públicas, o el acceso a la vivienda, incluso el caso de los inmigrantes que se ven como inferiores o como estorbos, en el caso de Colombia con los venezolanos, o como el caso que vimos de Lituania sobre el racismo. La discriminación lastima al ser y denigra a las personas. Conectado con la igualdad, también hablamos acerca de la libertad de expresión, y este quiere decir que todo individuo tiene derecho a opinar y expresarse sin ser molestado, sin acusar sus opiniones, poder investigar, recibir información, opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras o medios. La libertad de expresión es, por ejemplo, elegir un proyecto de vida individual o un proyecto colectivo, desarrollar un arte, una cultura, una ciencia, una tecnología o hacer política de forma libre. Para respetar esta libertad hay que tener sobre todo mucha tolerancia y mucho respeto. La alegría de los niños se ve tapada en el caso "yo no me callo", porque a nadie le gusta ser censurado ni que lo opriman. La Comisión Internacional de Derechos Humanos nos dice que la importancia de esta libertad de expresión se deriva en la democracia, porque si no hubiera libertad de expresión en una democracia, no habría libertad para elegir, para escuchar, para conocer conceptos, y no habría una sociedad justa y abierta para que muchas veces la corrupción, lo económico, no silencie voces que desean denunciar injusticias, problemas sociales o desigualdades. En nuestro mundo globalizado podemos ver cómo se delimita este derecho en la Internet, o cómo, por ejemplo, en forma política en la historia de Latinoamérica, en Chile, en Cuba, hubo gobiernos dictatoriales, o en Colombia y México, cuando el narcotráfico generaba censura en varias personas y segregaban el derecho a la libertad de expresión. Organizaciones como Amnistía Internacional podemos ver que llevan campañas a favor de miles de personas que son calladas, ayudan a asilados políticos, ayudan a presos, para que estas personas que han sido encarceladas por quienes son o por lo que creen tengan una voz y sean ayudados. Ahora hablemos un poco sobre la tortura. Este es un daño infligido intencionalmente, doloroso o sufrimiento físico-mental para obtener información, castigar, intimidar, simple discriminación o dañar a otro para obtener
información, funciones políticas y esto lo hacen los gobiernos. Según la página de Amnistía Internacional, existe una prohibición mundial de tortura que varios países firmaron en 1948, pero esa prohibición va aún más allá de los países que firmaron y que son vinculados. Todos los estados se han unido para respetar los derechos humanos y desde la experiencia de las guerras mundiales ningún estado puede torturar ni permitir ninguna forma de malos tratos en ningún término bajo ninguna justificación. Lastimosamente, pues estas personas torturantes actúan sin miedo, especialmente en naciones como nuestras, donde hay altas tasas de impunidad, de corrupción e incluso falta de voluntad política, especialmente cuando el propio gobierno está detrás de estas torturas. Esto se relaciona con la desigualdad, pues como ocurre, los abusos y estas torturas y estos malos tratos se dan sobre todo en grupos discriminados, en grupos débiles, como niños, niñas, minorías étnicas, grupos de oposición política, siempre están en la línea de fuego para sufrir torturas o ser censurados. Las mujeres, por ejemplo, siempre son víctimas de tortura sexual en estados como Israel, México. Y otra forma de violencia es las armas de guerra en conflictos bélicos como en Ruanda, como en Colombia y como en República del Congo. Finalmente, y a modo de conclusión, el documental Human me permite sacar varias conclusiones. En primer lugar, que todos somos humanos, todos sentimos amor, alegría, tristeza, miedo. Todos luchamos para sobrevivir, todos morimos, todos nacemos, todos podemos llegar a ser víctimas, todos podemos llegar a sufrir de esclavitud, de estar desempleados, ser callados, ser víctimas de explotación laboral, desplazados y deber migrar. Todos sentimos cansancio y otras veces ganas de salir adelante. Además, todos podemos ser víctimas de censura, ser torturados, abusados, ser luchadores, pero también ser voceros.